Hola amigos, soy José Fernández y estas son las noticias del día. Desde hoy, mayores de 18 años deben presentar carnet de vacunación con 3 dosis. Medida es de cumplimiento obligatorio para ingresar a establecimientos públicos y privados. Desde hoy, viernes 1 de abril, las personas mayores de 18 años tienen la obligación de presentar su carnet de vacunación COVID-19 con las 3 dosis para poder ingresar al establecimiento tanto público y privado. Así recordó el Ministerio de Salud, o más conocido como MINSA, al señalar que son válidos el carnet de vacunación físico o virtual. La verificación del carnet físico y virtual que acredite el cumplimiento de la aplicación de la vacunación contra el COVID-19 debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad. Recuerda el decreto que entra en vigencia este viernes 1 de abril. El mismo decreto otorgó un plazo de 15 días contados desde el 1 de abril para que todos los trabajadores en modalidad presencial se apliquen la tercera dosis contra el COVID-19. La norma también menciona a los trabajadores del sector salud, quienes deben contar con 3 dosis de vacuna para cumplir las labores de manera presencial, debido al alto riesgo de contagio y propagación del COVID-19. En otras noticias, titular del MEF afirma que hay espacio para hacer un ajuste en la remuneración mínima vital. Señala que hay factores para tomar en cuenta, como es la inflación y la productividad del trabajador, y por el hecho de que hace 4 años no se incrementa. El tema de la remuneración mínima vital siempre está en discusión y periódicamente se tiene que hacer un ajuste definitivamente. Y los factores a tomar en cuenta son claros, como son la inflación y la productividad, anotó Oscar Graham. Refirió que actualmente se observa que existe un espacio. Hay que tomar en cuenta que hace 4 años no se actualiza la remuneración mínima vital y obviamente estamos en una circunstancia de incremento de precios que afecta a los sectores de menores ingresos. Esa discusión siempre está abierta, repite. Hay espacio para subirla, hay algunos indicadores, pero el tema es cuál es el momento para hacerlo y la gradualidad, sostuvo en RPP. La remuneración mínima vital asciende actualmente a 930 soles desde marzo del 2018. Graham mencionó que en el foro en el cual se discute la remuneración mínima vital es el Consejo Nacional del Trabajo. Esto es, obviamente, competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y existe una fórmula en función a la inflación y la variación de la productividad y cómo se ha ido acumulando la necesidad de hacer un ajuste, manifestó. Afirmó que cuando se toma una decisión sobre este particular hay un sector que se beneficia y otro que se perjudica o termina siendo afectado. El momento y la oportunidad depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Repite, hay espacio para hacer ajustes, mencionó. Y en otras noticias, orden y diálogo con transportistas. Mandatario enfatiza que el gobierno tiene disposición para conversar con este sector a fin de lograr un entendimiento y solucionar sus demandas. No obstante, que se pondrá orden en las próximas horas. El gobierno pondrá orden y dialogará con los transportistas, afirmó el presidente de la República, Pedro Castillo, al referirse al paro que acata ese gremio en diversas regiones del país. Somos el gobierno del diálogo y del entendimiento. Si hay que conversar en la carretera, lo haremos, aseguró y sostuvo que no se puede truncar el sueño del Ejecutivo de satisfacer las necesidades del pueblo. En otras noticias, buscan masificar el gas natural en el país. Jefe de gabinete y Cálida intercambian ideas. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se reunió con directivos de la empresa Cálida, principal distribuidora de gas en el Perú, que opera en Lima y el Callao, para intercambiar ideas y propuestas a fin de masificar el gas natural en el Perú. Durante la reunión,
que también contó con la participación de los ministros de Energías y Minas, Carlos Palacios, del Ambiente, Modesto Montoya, y de Cultura, Alejandro Salas. Se explicó el avance de las conexiones domiciliarias en Lima y Callao, y se dejó en claro que esta red se priorizó en los distritos de más bajos recursos, pues ahí están los que más lo necesitan. En Lima, por ejemplo, hay 1.3 millones de hogares conectados al gas natural, pero existe una red que puede facilitar la conexión de 1.7 nuevos hogares. Se evalúan, además, nuevos planes pilotos para llegar a los cerros en la capital en un trabajo conjunto con el Colegio de Ingenieros del Perú. Ante ello, Torres pidió a los directivos de Cálida y a los involucrados llegar a consensos y plantear soluciones a los problemas de cobertura que se puedan presentar y que no permitan masificar el gas. Uno de los anhelos del gobierno del presidente Pedro Castillo ante la difícil situación actual mundial por el alza de precios de los combustibles. Los representantes de la empresa distribuidora de gas natural señalaron asimismo que otra línea que se debe impulsar es la conversión de más vehículos al gas natural vehicular, o también conocido como GNV, pues así también se pueden generar un importante ahorro y se ayudará a cuidar el medio ambiente. El jefe de gabinete ministerial pidió a Cálida y las entidades supervisoras que pongan atención en los centros de conversión vehicular, pues algunos no brindan un servicio eficiente. Se comprometió, además, a impulsar la conversión a gas natural de los autos y camionetas que utilicen el aparato estatal, ya que al permitir que un porcentaje de ellos usen GNV se ahorraría hasta $1 millón al mes, expusieron los directivos de Cálida. El Ministerio de Energía y Minas informó que más de 20.000 vehículos livianos de gasolina y gas licuado de petróleo, o también conocido como GLP, han accedido al uso de gas natural mediante el programa Ahorro GNV, que financia la conversión de GNV con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético, FICE, lo que les permite a los propietarios un ahorro mensual de más del 50% en el consumo de combustible. Este programa se ejecutará en las regiones de Lima, Callao, Junín, Ica, Cusco, Piura, La Libertad, Ancash y Lambayeque, y se proyecta extenderlo a otras regiones del país en la medida en que éstas cuenten con estaciones de servicio de gas natural, tal como es el caso de Arequipa y Tumbes, las más próximas para instalar estas estaciones GNV. Participaron en la reunión el director general de Cálida, Martín Mejía, y el subgerente de Movilidad Sostenible, José Antonio Saco. En otras noticias, Fiscalía aprueba protocolo para defensores de los derechos humanos. Ministerio Público define los procedimientos de atención y protección a víctimas de hechos delictivos, a sus familiares y testigos, mediante la debida diligencia. Las herramientas para la prevención e investigación de los delitos en agravio de las personas defensoras de los derechos humanos, que garantice la efectividad de la actuación fiscal acorde con los estándares internacionales y la normativa comparada sobre la materia, aprobó el Ministerio Público. Para tal fin, mediante la resolución número 439-2022, publicó un protocolo de actuación fiscal que será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del subsistema de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo. La norma incluye también a los magistrados de los fiscales especializados contra la criminalidad organizada en prevención del delito, provinciales penales corporativas, así como las mixtas. Se suman los trabajadores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
los integrantes del programa de protección y asistencia a víctimas y testigos y otras entidades vinculadas con la materia. De acuerdo con el documento, la finalidad es establecer los procedimientos para prevenir las conductas delictivas vinculadas con la afectación de bienes jurídicos de las personas defensoras de los derechos humanos. Asimismo, definir los lineamientos generales y específicos para la investigación de hechos delictivos cometidos contra ellas, así establecer directrices en aplicación del principio de la debida diligencia para el esclarecimiento de los casos. Otra finalidad es definir los procedimientos de atención y protección a los defensores víctimas de los hechos delictivos, a sus familiares y testigos, que considere el respeto de los derechos humanos, la objetividad y debida diligencia. Para cumplir los fines establecidos en el protocolo, el documento fija una serie de principios y enfoques. Los primeros que guían la acción del Ministerio Público derivan de los estándares internacionales aplicables y de las legislaciones nacionales vigentes, por lo que deberán constituirse en elementos indispensables para la interpretación y aplicación de las disposiciones emitidas en el protocolo y la resolución de casos no previstos en el documento. Así, se detallan los principios de legalidad, debida diligencia y plazo razonable, igualdad ante la ley y no discriminación, pro homine, no criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y participación de la víctima. En cuanto a los enfoques, se mencionan los de género, de derechos humanos, interculturalidad, diferencia e interseccional. En otras noticias, MEF presenta nuevo conjunto de reglas fiscales. El acceso del Perú a la OCDE puede ser un gran legado del gobierno, según Graham. En las próximas 2 semanas, el Ministerio de Economías y Finanzas, MEF, presentará un nuevo set de reglas fiscales al Consejo de Ministros y luego el proyecto será enviado al Congreso de la República para su discusión, anunció el titular del sector, Oscar Graham. Se coordinó con el Consejo Fiscal para recibir opiniones sobre el tema. Dijo en el evento competitividad superando los retos actuales para impulsar el desarrollo en el Perú. Más allá de cómo llegamos al déficit del 1% del Producto Bruto Interno, PBI, en 4 años, lo relevante es la trayectoria, dado que brinda confianza a los inversionistas extranjeros y las clasificadoras de riesgo. Destacó la relevancia de que el Consejo Fiscal mantenga su credibilidad y opinión técnica. Se completaron los consejos de esta comisión autonómica y técnica del sector público con profesionales técnicos e independientes. El ministro comentó que el acceso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o más conocida como OCDE, puede ser un gran legado para este gobierno. El presidente de la República, Pedro Castillo, ya firmó la carta aceptando la invitación y los trabajos están en curso. Y entre julio y agosto debemos tener el cronograma de acciones como parte de la hoja de ruta de acceso. Respecto a la formalización, Graham mencionó que es un proceso de mediano y largo plazo, la cual tiene que ser enfocada con una visión productiva, pues si no se eleva la productividad del sector formal, no se generará desarrollo inclusivo, sostenido y diversificado, y por lo tanto continuaremos sin avances. Muchas veces el enfoque de la formalización va por el ámbito tributario, pero esto al final termina siendo un factor más y tal vez no es tan relevante, pero pasa también por un tema laboral, de acceso al financiamiento, entre otros aspectos. El ser formal tiene que ser un incentivo con un logro y un beneficio, mencionó. En otras noticias,
Mejoran evaluación a los postulantes para obtener su licencia de conducir. Directiva busca reducir los riesgos de accidentes. El Ministerio de Salud modificó las condiciones de operatividad de las entidades habilitadas para expedir certificados de salud de los postulantes a licencias de conducir a fin de adecuarlas a las nuevas exigencias sanitarias que coadyuven a la protección de la vida, la salud y el bienestar de trabajadores y aspirantes en el procedimiento de evaluación médica y psicológica. Para tal fin, mediante la resolución número 249-2022-MINSA, aprobó cambios a la directiva número 239-MINSA/2017/DGIESP vinculada con las citadas condiciones, así como con los procedimientos técnicos y contenidos de las evaluaciones médicas y psicológicas para la obtención del brevete. La citada directiva tiene como finalidad contribuir con la disminución del riesgo de accidentes de tránsito atribuidos a las condiciones de salud del conductor de vehículos motorizados de transporte terrestre, en relación con lo establecido en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir. La resolución detalla los perfiles profesionales de salud responsables de las firmas de las evaluaciones médicas, psicológicas a los aspirantes en las entidades habilitadas para expedir certificados de salud para postulantes a licencias de conducir. En otras noticias, comercialización del pollo crece en Lima. El abastecimiento del pollo se regulariza en los centros de acopio de Lima y se atiende la demanda de comerciantes y consumidores, informó el Sistema de Abastecimiento y Precios SISAP del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri. Por ejemplo, ayer el pollo de pie se expendió a 6.87 soles por kilogramo, un incremento de 10 céntimos respecto al día anterior, y no se vendió el total de lo ofertado. Sin embargo, se espera que hoy pueda normalizarse el flujo de volúmenes de aves a los centros de abastos. Además, el peso promedio del pollo en pie en centros de distribución fue de 2.67 kilogramos. El Midagri señaló que no se registró escasez de pollo. Por el contrario, en marzo el volumen de comercialización llegó a los 61.360 toneladas de pollo, cifra solo menor en 0.4% en comparación con el mismo mes del año pasado, que fueron 61.586 toneladas. Por otro lado, mediante un comunicado, el Midagri invocó a los sectores de transportes y productores agropecuarios seguir con el diálogo para llegar a soluciones que beneficien a la población del país. Precisó que desde la sede nacional lamentamos lo ocurrido en los últimos 4 días y pedimos a los hermanos de la agricultura, la ganadería, las juntas de riego y de transporte trabajar y dialogar con los representantes que enviamos a mesas de trabajo en las regiones de nuestro país para escucharlos y llegar a acuerdos y soluciones en bien de nuestro pueblo. En otras noticias, impulsan gestiones más transparentes. Como parte de su estrategia para promover la transparencia en la gestión administrativa y técnica, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobó su nueva política antisoborno mediante la resolución ministerial 091-2022-Vivienda. La norma, de esta forma, expresa el compromiso del sector en la lucha frontal contra la corrupción y constituye un marco de referencia para la implementación y seguimiento del sistema de gestión antisoborno de la institución. Así, el documento desarrolla la prohibición del soborno y establece que todo tipo de corrupción en la entidad debe denunciarse y sancionarse. Asimismo, mediante la sensibilización y capacitación de los servidores y partes interesadas, se promueven comportamientos éticos sobre la gestión de riesgos y sus controles, así como la importancia de su compromiso con el sistema de gestión antisoborno.
El otro punto se compromete a todos los involucrados a cumplir con el marco legal contra cualquier práctica de soborno y sobre las consecuencias disciplinarias, civiles y penales por realizar o permitir prácticas que constituyan soborno. Por último, la norma asegura que no existen represalias cuando se reporta una inquietud de soborno, protegiendo la identidad e integridad de las personas. En otras noticias, impulsará la inversión pública y privada. El principal punto en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, es el impulso a la inversión pública y privada, sostuvo el titular de esa cartera, Oscar Graham. Las capitales generarán una recuperación del empleo formal. Por lo tanto, en la fórmula más eficiente y sostenible para la reducción de la pobreza, expresó. Luego de destacar que el Perú es calificado como un país que tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, refirió para lograr un crecimiento económico sostenible e incluso es relevante recuperar la agenda de competitividad. Esa es la prioridad que tenemos que vincular con la reactivación, anotó. Graham dijo que se reactivarán los planes de competitividad y de infraestructura en los próximos meses. Se tiene que efectuar la actualización del Plan Nacional de Competitividad, pues en estos 2 años hubo muchos cambios. Por ejemplo, el tema de salud es prioritario y los objetivos de salud de hace 3 años no son los mismos de ahora. El equipo del MEF trabaja en la actualización de ese plan, el cual concluirá en los próximos 3 meses para luego reactivar esa agenda, manifestó. Bueno amigos, esas son las noticias del día. Me despido, su amigo José Fernández, y nos vemos en las próximas noticias.